Buenos días, ya es jueves y bueno, es un día previo al viernes y como siempre lo he dicho, previo a un fin de semana, un inicio de fin de semana que nos va a dar la oportunidad también de darle gracias al Señor en su casa. Así que hoy, esta mañana de jueves, yo quisiera recordarte lo que hemos estado viendo los días anteriores. Hablábamos del Salmo 25, cómo el salmista pedía dirección, perdón y protección. Y después hablábamos de cómo el salmista pedía perdón o reconocía su pecado. Pero eso nos ayuda a poder presentarnos delante de Dios justos. Cuando tú eres una persona que reconoce su pecado y ha sido perdonado por Dios, entonces puedes presentarte ante Dios justo. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Y esto no es algo de nosotros, es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que tú eres presentado íntegro delante de Dios, recto delante de Dios por nuestro Señor Jesús. Y es el tema que quiero compartir contigo esta mañana, la integridad. Qué importante es ser íntegros, caminar en integridad. Hubo un hombre llamado Job que Dios le reconoce como un hombre íntegro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. La integridad tiene que ver con alguien que vive una vida completa. Y cuando digo una vida completa es que todo su ser, toda su alma, todo su cuerpo está enfocado en agradar a Dios. La integridad tiene que ver con el temor a Dios y el agradar a Dios. Así que cuando tú declaras integridad delante de Dios, es porque te has conducido en base al consejo de Dios en su palabra, pero también todos los días has reconocido que necesitas de Dios y necesitas el perdón. El salmista en el Salmo número 26 menciona a Dios en este salmo diciendo: júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. Júzgame. Y él está diciendo: Señor, examíname. Yo he caminado delante de ti tratando de hacer todo lo que es correcto. He tratado de andar en verdad, he tratado de hacer lo justo. Y muchas veces me he sacrificado y me he negado a mí mismo para agradarte. Eso es andar en integridad, andar dentro de la voluntad del Señor. Y él dice: júzgame, Señor, porque yo he andado en integridad delante de ti. He confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina. Y no solamente, Señor, te ruego que me examines, sino ve lo más íntimo de mis pensamientos y de mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. Él no tiene temor en decirle: Señor, examíname. Y déjame decirte, cuando tú andas en integridad, tú te puedes presentar delante de Dios y decirle: Señor, tú conoces mi vida. Tú conoces mi levantar y mi sentar de todos los días. Sabes cómo me conduzco. Sabes mis pensamientos. No hay nada que se esconda delante de ti. Y puedo decirte, Señor, que he caminado en integridad, he hecho el esfuerzo por agradarte, porque espero que tu favor, tu bendición, tu misericordia se manifiesten en mi vida. Así que él sigue diciendo en el verso 4, no me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente. Aborrecí la reunión de los malignos y con los impíos nunca me senté. Esto nos recuerda el Salmo número 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Es: Señor, yo nunca he andado en los caminos de los que hacen el mal. No he participado, Señor, del consejo de los que participan del mal, del pecado, lo que no te agrada. Todo lo contrario, Señor. Yo me he alejado de los hipócritas y no he entrado como ellos simuladamente. Yo he entrado, Señor, de una manera recta delante de ti. He aborrecido cuando se reúnen las personas que se dedican en su tiempo a pecar, a hacer lo que no te agrada. Dice el verso número 8, Dios, la habitación de tu casa he amado y el lugar de la morada de tu gloria. Cuando el salmista le dice: Señor, yo he amado tu casa, he amado, Señor, donde está tu presencia. ¿Qué mejor manera de andar en integridad cuando uno le dedica el tiempo para ir a la casa del Señor, donde está el templo de Dios, donde habita su presencia cuando nos reunimos? La Biblia dice que donde 2 o 3 se reúnen en el nombre del Señor, ahí Dios está. Él habita en medio de su pueblo. Y cuando vamos a la casa del Señor y estamos en esa habitación, en esa morada que se ha edificado para exaltar el nombre del Señor y darle gracias, es el momento en la que nosotros podemos no solamente deleitarnos, sino, como dice el salmista, amar todo lo que hacemos dentro de la casa del Señor. Una de las cosas que Moisés tenía como característica
era que era fiel en todo el servicio en la casa del Señor. Josué siguió sus pasos. Y andar en integridad es que somos fieles al servicio a nuestro Dios. Dios nos llama a servirle y cuando le servimos de corazón, entonces Dios se agrada de nosotros y nos bendice, no solamente dándonos más capacidad para seguir sirviéndole, sino también prosperándonos en todo lo que emprendamos. Dice el verso 11, mas yo andaré en mi integridad, redímeme y ten misericordia de mí. A veces pensamos que el hecho de que estemos en este mundo no vamos a tener dificultades. El hombre íntegro va a ser atacado. La Biblia dice que cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, era un hombre íntegro. Y fue atacado de todas maneras, en todas las áreas que usted puede imaginar. Y él se mantuvo en su integridad. Job fue afligido en todas las áreas, pero él se mantuvo en su integridad. Esta mañana, yo no sé cuántas situaciones tú estás enfrentando. Aunque estás haciendo lo correcto, estás viviendo una vida tratando de agradar a Dios, siguiendo el consejo de Dios, pero eso no ha quitado el que sigan viniendo situaciones difíciles a tu vida, conflictos y muchas veces momentos en los que sientes que ya no puedes más. Déjame decirte algo, mantente en tu integridad. No permitas que el pecado te lleve a alejarte de Dios o te llegue a desanimar o te derribe de tu caminar en integridad con Dios. Sigue manteniéndote firme a pesar de lo que estés enfrentando. Dice el salmista, mi pie ha estado en rectitud. En la congregación bendeciré a Dios. Verso número 12. Mi pie ha estado en rectitud. En las congregaciones bendeciré a Jehová, a nuestro Dios. Cuando él menciona que su pie está en rectitud, él está mencionando que en ningún momento él ha dado un paso fuera de la voluntad de Dios. Muchas veces Dios te va a dar la dirección de qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo y dónde hacerlo. Y cuando tú tomas ese paso con la dirección de Dios y consideras todo lo que el Señor te muestra o te enseña, ten la seguridad que tu pie estará firme y no resbalarás. Hay de aquel que se olvida del consejo de Dios, de la enseñanza de Dios, y en lugar de caminar en integridad en los caminos del Señor, empieza a caminar en caminos que lo alejan de Dios. Y entonces su pie resbala. Y déjame decirte algo. El dolor, la angustia de alguien que camina en integridad y llega a resbalar, es un dolor que parte el alma. Porque llega un momento en el que sientes que le has fallado a Dios cuando te mantuviste en integridad por mucho tiempo. Pedro caminó con Jesús en integridad, pero cuando le negó, dice que lloró amargamente. Él sabía cómo el Señor le había enseñado muchas veces a conducirse, qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo y dónde hacerlo. Dar el paso de fe. Pero en esa ocasión, Pedro se olvidó de la enseñanza de Dios, del consejo que Dios le dio. Y lo más tremendo fue que lloró amargamente. Dios lo perdonó. Y Pedro se levantó y siguió caminando y mantuvo su integridad, predicando el reino de Dios, el evangelio, hasta la muerte. Hoy yo te invito a que te mantengas en integridad. Ya hablamos del perdón el día martes, el día miércoles y hoy jueves. Yo te invito a que, gracias a ese perdón, valores la integridad con la que tú te puedes presentar delante de Dios. Y como el salmista decía, júzgame, Señor. Es más, pruébame, porque yo he andado en integridad, he caminado en integridad y no he titubeado en hacer tu voluntad. Y Dios dice en su palabra que Él no solamente va a hacer que tú salgas adelante, sino como una persona íntegra, Dios va a levantar tu cabeza y te va a dar la victoria. Así que sigue adelante, mantén tu integridad y hoy jueves bendice el nombre del Señor porque ya mañana es viernes y nos gozaremos en la presencia del Señor. Bendiciones.